empezó. Ya apareció. ¿Listo? Bueno, buenas tardes. Eh, Mi nombre es Jesús López. Soy médico veterinario y me dedico a trabajar con fauna silvestre. La fauna silvestre se refiere a los animales con los que no solemos convivir en nuestras casas, que no son animales domésticos. Dentro de este tipo de animales hay un grupo en especial al que a mí me gusta mucho, que son los reptiles. Y dentro de los reptiles tengo todavía un gusto más específico por los cocodrilos, que son de los que vamos a platicar el día de hoy. Primero quisiera comenzar agradeciéndole a la arqueóloga Mara, la encargada del Parque Bicentenario en Allende, por la invitación. Esto es para conmemorar el Día Internacional de los Cocodrilos, que fue el 23 de agosto, acaba de pasar. Y vamos a platicar un poquito sobre los cocodrilos que tenemos aquí en la ciudad de Coatzacoalcos. Vamos a dar algo de información general y después vamos a contestar algunas preguntas que ya la gente mandó a través de la página de Facebook del Faro. Si de la gente que está ahorita viéndonos tienen alguna otra duda, las pueden ir anotando, y creo que terminando vamos a tener un tiempo extra para seguir contestando las dudas que tengan. Y bueno, aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, la población en general está muy acostumbrada a convivir con animales, con cocodrilos en este caso. Tenemos la especie que vive en Coatzacoalcos, se le conoce como cocodrilo moreleti. Son una de las muchísimas especies de cocodrilos que hay en el mundo. En México México cuenta con 3 especies diferentes de cocodrilos. Además del cocodrilo moreleti, que es el que tenemos aquí en la zona, también se cuenta con el cocodrilo acutus, que vive normalmente en la otra costa del país, del lado del Pacífico. Y en la zona sur del país, como por ejemplo en la zona de Chiapas y alrededor, también podemos encontrar a los caimanes, que también son familia de los cocodrilos. Aquí en Coatza es común que en el río, inclusive en la playa, podamos encontrar animales, cocodrilos que salen de su hábitat. La gente ya los conoce, si bien son animales peligrosos. Mucha gente sabe que si no te le acercas a los cocodrilos no te van a hacer nada. Pero si alguien no los conociera, por ejemplo en el Faro, allá en Villa Allende, cuentan con animales en cautiverio. Tienen bastantes cocodrilos, unos animales muy bonitos que pasan los 3 metros de tamaño, para que la gente los pueda ir a conocer. Y ya dentro de su recorrido pues les darán un poquito más de información ya más específica. De lo que podemos comentar sobre esta especie es que es una de las especies que se consideran como de los cocodrilos pequeños, porque de manera natural su tamaño suele ser de 3 metros. Puede ser un poquito más grande, un poquito menor, y ya digamos que en un ambiente controlado, en cautiverio, pueden encontrarse animales que alcancen los 4 metros, pero ya son casos muy específicos. Aquí en Coatza, específicamente en esta época del año, nos encontramos como en una etapa que podría resultar peligrosa para la gente, porque desde abril hasta más o menos finales de septiembre es un promedio de la etapa en la cual los cocodrilos hembra ya pusieron sus nidos, ya se encuentra el nido incubándose, y estamos en una temporada que se considera como alta para los nacimientos, para las eclosiones. Son animales que nacen de huevo y suelen salir de su huevo, a eso se le llama eclosión, desde abril hasta septiembre. Esto se los comento porque especialmente en esta época del año puede ser peligroso toparnos con algunos de los ejemplares grandes, por ejemplo con una hembra, con la mamá de las crías, porque son animales que, si bien se consideran de sangre fría,
digamos que en los cocodrilos hembra no aplica tanto esta frase con la que la gente se refiere a los reptiles, porque los cocodrilos son de las hembras en todo del reino animal que protegen a sus crías, se vuelven muy agresivas para poder proteger a sus crías. Si nosotros llegáramos a toparnos con un nido cerca del río, cerca de algún pantano o en lugares donde llegan a habitar estos animales, podría resultar muy peligroso. Podemos ser atacados por alguna de las hembras porque está cuidando a su nido o está cuidando a las crías que acaban de eclosionar. Para la gente que vive cerca de estos animales, no es que sea muy fácil encontrar los nidos, pero sí podemos llegar a identificarlos a veces. Son la especie de cocodrilo Morelletti, hace su nido con hojarasca que recoge, que acumula dentro de su ambiente. Son animales, al cocodrilo Morelletti se le conoce como cocodrilo de pantano porque es habitual encontrarlo en zonas pantanosas. En estas zonas es abundante la hojarasca, la vegetación muerta que ya va a reintegrarse al suelo. La mamá lo que hace es que hace montículos de hojarasca para poder cubrir a los huevos que pone. Normalmente, bueno, no normalmente, un promedio de huevos que la mamá puede poner puede ser de 40, puede ser mucho menor, puede ser mucho mayor, dependiendo de muchísimas otras características, tanto de la hembra como del clima, del ambiente y muchas otras cosas. Una vez que la mamá pone ovoposita los huevos, estos van a tardar un promedio de 80 días, puede ser un poquito más, un poquito menos, para eclosionar. Son animales que cuando se encuentran dentro del cascarón van a necesitar una temperatura constante en su nido. Es ahí donde entra la función de la hojarasca. La hojarasca, como materia orgánica, empieza a descomponerse y genera calor, genera un incremento en la temperatura del ambiente cuando se tiene junta, como en el caso de los nidos. Esto va a permitir que el desarrollo de las crías, de los embriones, se haga de manera correcta y puedan desarrollarse para que en aproximadamente 80 días pueda eclosionar. Una vez saliendo, antes de salir del cascarón, es muy difícil porque ya son actividades que se hacen muy específicas, pero si tuviéramos la oportunidad de estar cerca de un nido o de algunos huevos cuando están a punto de eclosionar, las crías generan un sonido, es un llamado que alerta a la mamá para avisarle que las crías están por nacer. Normalmente se sincronizan la mayoría de los huevos y nacen todos en un periodo junto, pero también puede pasar que un par de huevos nazcan antes o un par de huevos tarden un tiempo más en salir que todo el nido completo. Al escuchar los llamados, la mamá se acerca porque es parte del instinto ir a proteger a sus crías. Cuando las crías nacen son, digamos que como pequeñas lagartijitas, pueden ser desde 15, 20, 25, 30 centímetros, dependiendo también de muchos otros factores. Y cuando nacen, la mamá, como el nido lo pone en una zona seca donde ella generó su nido haciendo un montículo de hojarasca, lo que la mamá hace es que con la boca va a introducir a todas las crías que pueda dentro de su boca, va a cerrar la boca de manera delicada para no lastimar a sus crías y las va a llevar hacia el agua, hacia un lago, una laguna, el cuerpo de agua más cercano que tenga. Si no hubiera un cuerpo de agua muy cercano a donde quedó el nido, porque una zona que no se inundó, muchas otras cuestiones, lo que la mamá puede hacer es que el cuerpo de agua más cercano va rascando, haciendo una especie de fosita, un canal, para después hacer una fosa, para generar una especie de guardería, donde las crías tengan suficiente agua para poderse mantener protegidas y la mamá también pueda estarla supervisando durante todo el tiempo. Esta actividad que las mamás hacen es específicamente para proteger a sus crías, pero esas actividades tienen un impacto en el medio ambiente, en todo el clima,
porque al trazar estos canales generando nuevas pozas, ellos pueden llegar a desviar por completo el cauce de algún arroyito o generar una lagunita nueva. Y el tener una nueva zona con agua, pues genera otro microecosistema para que todas las especies puedan continuar ahí sus actividades. A lo mejor eso nosotros no nos damos cuenta porque las personas suelen estar como notar una especie cuando nos genera un beneficio. Estos beneficios que los cocodrilos nos traen, nosotros no los notamos porque no es un beneficio directo, pero sin embargo son características del medio ambiente que, de no ser por los animales, por los cocodrilos, no podrían generarse. Es toda la cadena. Se genera una nueva fosa, llegan pequeños animales que alimentan a los más grandes y así nos seguimos con la cadena. Y hasta completar nosotros no lo notamos, pero esa generación de un nuevo cuerpo de agua tiene repercusión en la captación de agua de la que se utiliza posteriormente para el consumo humano. Son, digamos que es por decir una de los beneficios o de las cosas que los cocodrilos nos ofrecen a nosotros. Hay otra cosa que por donde podríamos ver algo que nos beneficia, fue que esta especie hace muchos años, hace unos 40, 50 años más o menos, el cocodrilo Moreletti estuvo en grave peligro de extinción. Se debe tanto a la caza por su piel para ser consumida, pero también se debe a la contaminación de su ambiente y sobre todo al desplazamiento humano, que se va cada vez introduciendo más al hábitat de las especies silvestres, y estas, al no poderse adaptar a vivir en conjunto con el humano, tienden a ser desplazadas, porque los humanos normalmente lo que hacen es desplazarlos, los matan, los acaban, los consumen de manera exagerada y la población no puede restablecerse. Hace muchos años, cuando estuvo en peligro de extinción, se hicieron actividades de conservación que permitieron que la especie dejara de estar en peligro de extinción. Criaderos, las unidades de manejo ambiental en la modalidad de los criaderos de animales, por decir, desde hace 40 años, 50 años, algunos se dedicaron a reproducir de manera intensiva, controlada en cautiverio, la especie del cocodrilo Moreletti. Al hacer estas actividades se utilizan ya sea la carne de los cocodrilos, la piel, los huesos, el aceite, como artesanías. Actualmente se hace muchísima investigación y la parte de educación ambiental. Eso mantiene digamos que la producción, por decirle de alguna forma, la producción de cocodrilos cada año, pero parte de las actividades de los criaderos es que de todas las crías que producen, de todos los ejemplares que tienen año con año, deben de reintroducir algunos ejemplares a su hábitat natural. Cuando la carne se vende de uno de estos criaderos, se hace de manera legal, porque cazar cocodrilos silvestres en el río, en los pantanos, se considera un delito. Son especies protegidas por Semarnat, por las leyes mexicanas, que no se pueden consumir ni depredar, pero cuando se crean en cautiverio, cada vez que se consume, se compra o se adquiere el cocodrilo como tal o algún derivado del cocodrilo de una de las unidades de manejo, lo que se evita es que se case a un ejemplar silvestre, y esto va incrementando la población de animales silvestres que hay en vida libre. La carne se puede comprar en un criadero, y muchos de los criaderos ya la venden inclusive empaquetada como filetes o como marinada. La pueden conseguir ya como si fuera cualquier otro tipo de carne, y esto va a evitar que la gente vaya al río a sacar un cocodrilo que tardó más o menos 20-30 años en poder llegar a una etapa reproductiva. Adicionalmente, hay personas que están muy en contra del tener animales silvestres en cautiverio,
pero independientemente de la cuestión de estar en cautiverio, de no ser por estas actividades de conservación intensiva, la especie de cocodrilo moreleti pudo haber desaparecido del país, o sea, pudo haberse extinguido por completo. Pero gracias a estas actividades, y que van de la mano con la investigación y con la educación ambiental, que sirve para que la gente vaya aprendiendo un poco más de los ejemplares con los que viven, que no son solamente algo que nos puede llegar a lastimar, siempre tratamos de hacerle entender a la gente que si nosotros como humanos llegamos después que ellos y estamos invadiendo su territorio, pero de manera educada y adecuada podemos convivir con los ejemplares sin que sea peligro para ellos y reduciendo todos los peligros para nosotros. Bueno, también podríamos platicar muchísimo, pero tenemos algunas preguntas que nos mandó la gente desde hace unos días que queríamos contestar por el momento. Ahorita vamos a ir checando si alguien más tiene algún otro comentario, pero yo creo que vamos a empezar con algunas de las respuestas para ver cuáles eran las dudas de las personas. Teníamos algunas por aquí. Ya las perdí. ¿Tú las tienes a la mano, Mara? Ya las encontré. Nos preguntan si un caimán es un pequeño cocodrilo. Digamos que todas las especies de cocodrilos se pueden agrupar en grupos más específicos. Digamos que todos se llaman cocodrilianos, y de los cocodrilianos podemos sacar algunos grupos. Los vamos a dividir en cocodrilos, caimanes y gaviales. Aunque todos son cocodrilos, los caimanes son una familia distinta de cocodrilos. En México, como les platicaba al principio, solamente contamos con una especie de caimán, que es la que vive en la zona sur del país, en Chiapas y en algunos puntos de la península. Pero el caimán de México es en tamaño mucho menor que el cocodrilo moreleti y todavía más pequeño que el cocodrilo acutus, que es el que vive en la otra costa del país. Son animales que rara vez pasan los 2,5 metros, que de manera natural son más pequeños que el cocodrilo moreleti. Y aunque no es que sea un cocodrilo más pequeño, solamente es una especie que no llega a crecer tanto como el cocodrilo moreleti. Para que tengan un poquito más de referencia, en México tenemos 3 especies. El más pequeño, que apenas llega a los 2,5 metros, es el caimán. El que le sigue en tamaño es el cocodrilo moreleti, que normalmente ronda los 3 metros. Y el más grande que tenemos en el país es el cocodrilo acutus, que puede pasar los 4 metros de tamaño, de longitud. Y otra de las preguntas era: hola, me llamo Tadeo Lara, mi duda es ¿cuántos años vive un cocodrilo? Bueno, se lo preguntaban a la mascota del parque. También esto varía mucho, como les comentaba, hay muchísimas especies de cocodrilos en el mundo, pero se da un promedio que puede ser entre 40 y 60 años para los animales que viven en vida libre, que viven silvestres. Aunque en cautiverio hay reportes y registros de animales que pasan los 100 años de vida, pero pues obviamente al estar en cautiverio no tienen ningún depredador, no tienen competencia con algún otro macho, ni por territorio, y solamente cuando se encuentran en cautiverio los animales, en todas las instalaciones donde se tienen animales, se procura tenerlos en las mejores condiciones posibles, adecuarlos o tratar de reproducir las condiciones silvestres para que tengan una vida de lo más natural posible. Mantenerlos libres de estrés. Esto favorece a que la vida de los ejemplares pueda extenderse más que el de los animales silvestres. Y bueno, tenemos otra. En peligro de extinción, nos preguntan si está en peligro de extinción el cocodrilo. Como les comentaba también, el cocodrilo moreleti estuvo en peligro de extinción. Actualmente se considera una especie protegida porque gracias a los trabajos de conservación la especie logró
digamos que restablecer una población silvestre que puede sostenerse por sí misma. Ya no hay muy pocos ejemplares y los que existen actualmente tienen la capacidad de seguirse reproduciendo para evitar que la especie esté en peligro de extinción. Pero aún así se encuentra en peligro y protegida. No podemos cazar ningún cocodrilo para venderlo, para comerlo, para hacer artesanías, ni para nada por el estilo. Pero, como les comentaba, los animales que se crían en cautiverio se hacen con un fin específico y pueden ser utilizados para estas actividades. Y obviamente tiene un beneficio económico, pero ese beneficio económico se reutiliza para que los trabajos de conservación puedan continuar. Bueno, vamos, otra de las preguntas que tenían. ¿Cuántas especies de cocodrilos existen en Coatzacoalcos? Ya de manera natural, solamente el cocodrilo Morelletti, aunque nos comentan algunos de los biólogos que se dedican a la investigación genética de cocodrilos, que de manera pura, por decir, que sea 100% Morelletti, ya hay muy pocos lugares en el país que cuenten con la especie pura, por decir. Los que tenemos aquí en la zona, aunque pueda haber todavía algunos puros, están ya, se le llama hibridación, cuando se pueden cruzar, se pueden reproducir con otra especie de cocodrilianos, y muchos de los cocodrilos que tenemos en Coatza se consideran que ya son híbridos de Acutus, que es el que vive en la otra costa del país, y de Morelletti, pero por cuestiones taxonómicas todavía se denomina como cocodrilo Morelletti. Bueno, también eso es de manera natural. Hace unos meses hubo un reporte de un caimán como el que vive en el sur del país, en Chiapas, aquí en la zona de Coatzacoalcos, por Ciudad Olmeca, pero al no tener como rastros de dónde pudo haber llegado el ejemplar, creemos que que era un ejemplar que se tenía en cautiverio como mascota. No sabemos si legal o ilegal, pero lo pudimos encontrar acá. Aunque de manera natural no hay datos específicos que nos pudieran asegurar que actualmente hay caimanes aquí en la zona. Y lo último nos pregunta, soy Roberto Jared, me gustaría saber dónde dejaste tu cubrebocas. Bueno, hay también, esto yo creo que viene relacionado con la época de pandemia en la que estamos, de cuarentena. Hay que dar mucha información. Hay mucha información, que la gente no suele tener a la mano porque son cuestiones muy específicas del personal que nos dedicamos al trabajo con la vida animal. Vamos a mencionarlo de esta forma. Todos los animales que hay en la naturaleza, todos incluidos nosotros, podemos llegar a ser reservorios de microorganismos, no solo de virus, o también bacterias, parásitos, de muchos otros microorganismos. Eso no significa que uno de estos ejemplares vaya a presentar una enfermedad como tal. Una característica también muy importante y especial de los cocodrilos es que son de las especies con una, en zootecnia se les denomina rusticidad, o ¿cómo lo podemos decir? Una resistencia a contaminación, a cambios climáticos. Son animales muy, muy rudos que pueden soportar cosas muy, muy feas que otras especies no tendrían la capacidad de soportar. Dentro de esto vienen las enfermedades. Hay, a lo mejor han visto alguna imagen cuando los cocodrilos terminan lastimados, que les cortan la cola, o se cortan un brazo, o un dedo, o lesiones muy feas. Los cocodrilos son uno de los animales que tienen dentro de su organismo la capacidad de tolerar grandes cantidades de bacterias o de microorganismos que a cualquier otra especie le causaría, por decir, una enfermedad, una septicemia, y de ahí la muerte. Estos cocodrilos no pueden soportar tanto bacterias como virus, como hongos, como parásitos, y de estos viene incluido todas las variedades del que ahorita nos mantiene a todos en cuarentena, que es del coronavirus. También otra cosa que la gente no suele tener en cuenta es que los coronavirus ya existen en los animales desde hace mucho tiempo.
En las personas que tienen mascotas, que perros por decir, es común que en alguna de que en sus vacunas venga contenida la inmunización para el coronavirus, pero no es el mismo coronavirus que nos afecta ahorita a nosotros, es otra cepa, no es uno solo, son muchas variedades de estos virus los que existen en la naturaleza. Y en el caso del parque del Bicentenario, los cocodrilos que tienen en cautiverio, no solo los cocodrilos, todos los animales que tienen en cautiverio, ellos ya cuentan con digamos que es un programa de bioseguridad. Todos los lugares que mantienen especies en cautiverio tienen establecidos protocolos de higiene, de limpieza y por decirlo, de inmunización, que evita que sus ejemplares puedan llegar a enfermarse de algo común. Además, como ya aprendimos todos durante la cuarentena, el coronavirus se transmite de manera directa, por la saliva, por un estornudo, y la gente no está en contacto directo con los cocodrilos. Son animales que pueden resultar muy peligrosos y que no pueden estar en contacto directo con la gente. Mientras la gente no se acerque a estos animales de manera rutinaria, pues no hay ningún riesgo. Además, hay que recordar que son animales sumamente resistentes y que no hay reportes todavía de que se haya transmitido algún cocodrilo. Hubo un reporte cuando recién comenzó la cuarentena de un tigre en Estados Unidos que había sido detectado con coronavirus, pero eso no significa que el tigre haya presentado la enfermedad como tal, simplemente es que el virus se encuentra dentro de su organismo, pero este virus no está capacitado para poder enfermar a todos los animales. Actualmente sabemos que nos enferma a nosotros y que el resto de los animales puede ser solamente un portador o un reservorio, sin que le genere algún problema a su salud. Y creo que tenemos más preguntas. A ver, aquí nos pregunta Armando García: ¿es posible que un ejemplar pueda reproducirse en el río de Coatzacoalcos? Sí, de hecho, la comunidad normal, tenemos una relación cercana con muchos de los pescadores de aquí de la zona. Nos reportan no solo cocodrilos, serpientes y otro tipo de animales que el río suele arrastrar. Si bien el cocodrilo Morelletti está acondicionado, está capacitado para sobrevivir, para reproducirse en las zonas pantanosas, necesita forzosamente un lugar seco donde crear su nido, como les comentaba hace rato, con hojarasca o con algún material que tenga una capacidad térmica suficiente para mantener algunos grados de temperatura específicos. Si el cocodrilo pone, digamos que una mamá cocodrilo hace un nido en un lugar digamos que en arena, pero donde la arena no tiene la capacidad de mantener una temperatura adecuada, los embriones no se van a desarrollar y el nido va a quedar infértil. No puede ser que no crezca, no se desarrolle ningún cocodrilo. Es común encontrar crías o adultos en el río porque cada vez que llueve las lluvias hacen que la fuerza del agua que viene en el río crezca, la cantidad de agua, y aunque los cocodrilos son excelentes nadadores, la fuerza que tiene el río los va jalando hasta las orillas del río o inclusive los lleva hasta la playa. También por eso es común que inclusive Protección Civil, bomberos, vaya a hacer capturas de los ejemplares que salen nadando a la playa. Aunque ellos no están adecuados para vivir en el mar, pero tienen la capacidad para aguantar un periodo corto de tiempo para estar en el mar, y aún así siempre los encuentran cuando salen del agua y casi siempre van buscando alguno de los canales o de los desagües, algún lugar oscuro donde puedan estar, digamos que más tranquilos, no expuestos a la luz, a estar expuestos en la playa. Y por aquí nos pregunta Marta: ¿sabe si ha habido casos de ataques a la población de Coatza? Igual muchos de los pobladores de aquí nos han dicho que los han mordido, que los han
el que les han pegado a sus lanchas, a sus canoitas, a los cayucos, que les rompen redes. Como tal, no sabría, o sea, de un caso documentado donde sí fue una persona mordida, pero solamente pues son las cosas que la gente nos comenta. Sí nos han platicado muchos pescadores que han tenido encuentros, que los han mordido, pero no tenemos, o sea, no nos dan alguna, digamos que evidencia como para tener, para que se tome en cuenta como tal un ataque. También es común que mucha de la gente que convive con cocodrilos nos dicen que en su casa, en su patio, en sus terrenos, hay animales que miden más de 6 metros o que miden 7 metros y que ellos los han visto, pero pues tampoco tenemos evidencia de eso. Eso es común cuando hay gente que, si te da miedo un animal, cuando tú te encuentras con un cocodrilo, por ejemplo, y si eres una persona que te suele causar un impacto muy grande, tiendes a perder la noción, a la distorsión digamos que de las distancias o de la realidad. Si a ti te da miedo y lo ves cerca de ti, tú vas a jurar que lo viste de 4 o 5 metros, pero tampoco hay datos específicos donde podamos corroborar que hay animales así de grandes. Al igual que con el caso de los accidentes, solamente son comentarios que nos han hecho muchos de los conocidos de aquí de la zona. Y nos pregunta Caro, ¿existen humas para la reproducción? No me sé el número exacto, pero hay muchísimas en el país. Digamos que la más cercana aquí a Coatza es en Veracruz, se llama el colibrí de la Antigua. Es una huma que tiene ya mucho tiempo reproduciendo cocodrilos. Está abierta al público también. Pueden ir a conocer a los ejemplares, les dan mucha información. Este lugar les da, o sea, pueden llegar a ver inclusive en donde la laguna en donde se aparean, los lugares de cría, de incubación. Les van a dar muchísima información, ejemplares. En lugares como tú puedes comprar un cocodrilo como mascota de manera legal. Puedes comprar el aceite de cocodrilo, la carne, artesanías con cabezas de cocodrilos, con piel de cocodrilos. Puedes inclusive comprar la piel, pero todo se hace de manera legal y, como les decía, la ganancia económica que se tiene se utiliza para poder continuar con los trabajos de conservación. Y pues me parece que son todas las dudas. Pues yo creo que, bueno, no tuvimos más dudas. Gracias a Caro, que anda aquí pendiente, y también a la bióloga Marta, que nos acompañaron. Otra vez quería agradecerle a la arqueóloga Mara del Parque Bicentenario, que nos invitó para platicar un poquito este día, y pues recordar que todo esto fue en conmemoración del Día del Cocodrilo. Si les interesa un poquito más esta especie o cualquier otra especie animal, pueden acercarse allá al Parque del Bicentenario. Tienen muchísimos animales en cautiverio. Ahí mismo con Mara pueden, si tienen alguna duda en especial, alguna otra actividad que necesiten con cocodrilos, con reptiles especialmente, pues pueden contactarme con Mara en el Faro, y pues ahí podemos apoyarlos en lo que se necesite. Y por el momento, pues solamente agradecer a los que nos acompañaron, a los que preguntaron, a Mara, al parque, y pues no me queda mucho más que decir. Así que gracias a todos por su atención y nos veremos próximamente. Saludos a Vicente, ya llegó. Estamos viendo. Gracias.